voy a pedir que me acompañen en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9. 1 de Juan 4, 9. Y si usted estuvo conmigo la semana pasada nosotros abordamos el capítulo 4, especialmente en el capítulo 7, y habíamos dicho que este capítulo 4 es un capítulo 4 bien interesante. Podemos llamarle el capítulo 4, es el capítulo 4 del amor de 1 de Juan. Porque esta palabra amor aparece y su derivado 30 veces aquí en este capítulo 4. Y fue tanto así que esto nos motivó y me guió a que podamos, sacándolo del texto, ponerle a esta serie hacer una miniserie dentro de la serie que tenemos, donde la titulamos La marca del amor ágape. La marca del amor ágape. Y la semana pasada nosotros vimos dentro de ese amor ágape, vimos el título o el tema, mi relación ante ese amor, porque si es un amor ágape, el amor, la marca de ese amor, yo tengo una relación si soy cristiano. ¿Cuál es mi relación con ese amor? Y eso lo vimos la semana pasada. Ahora, hoy vamos a ver este punto que es el amor de Dios, amor glorioso. El amor de Dios, amor glorioso. Y vamos a abordar los versículos de 9 hasta el 13. Vamos a leer estos versículos. Miren cómo dice la palabra del Señor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Vamos a orar. Señor, te pedimos que ahora que tu palabra va a ser expuesta, que es parte de la adoración que comenzamos a hacer, que nuestros corazones sean hallados ante ti, receptibles a tu palabra, abiertos. Quita toda distracción, todo estorbo de nuestros corazones y ayúdanos que tu palabra encuentre un rincón, un hogar en nuestro corazón. Debería ser que encuentre todo nuestro ser, alma y espíritu dispuesto para ella. Que podamos aprender de ti, Señor. Ayúdame a exponer tu palabra con reverencia y con temor para tu gloria y tu honra. Cristo Jesús. Amén. Yo creo que veamos aquí como primer encabezado, veamos la inigualable muestra de amor. Así que se pone la inigualable muestra de amor. Vamos a leer el versículo 9. Este versículo 9 ya la semana pasada nosotros lo vimos, pero yo creo que lo que abarquemos un poquito más. Vamos a verlo otra vez. Pero vamos a ver el versículo 9 y versículo 10. Dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Dios manifestó su amor. ¿Cómo Dios lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Dios manifestó y mostró su amor enviando a su Hijo a morir, a sufrir y cargar nuestros pecados en una cruz en nuestro lugar. Él vino a soportar la ira de Dios sobre Él. El castigo fue sobre Él por nosotros.
El castigo fue sobre Él por nosotros. Disculpe que esta interrupción. Negra, ¿sabes si Yolanda va a venir? ¿Yolanda? Para que además se quede una sola persona allá atrás, para ver si le puede decir que dije yo que deje a Susana allá atrás y que venga a participar del sermón. Por favor. El castigo que nosotros deberíamos de sufrir, Cristo lo soportó para que aquellos que le reciben vivan por medio de Él. Jesús vino para sacarnos de nuestra mortandad espiritual. Él vino para darnos vida nueva en Él. Es interesante que Jesús vino a eso. Él fue enviado y vino a este mundo a dar su vida por nosotros como un sacrificio. Pero la muestra más grande de amor nosotros la encontramos más espléndida aquí en el versículo 10. Dice el versículo 10, en esto consiste el amor. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, Dios, nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. ¿De qué se trata el amor de Dios? Mira un mejor ejemplo ahí. El mejor ejemplo. Dios, muéstrame tu amor. Toma este versículo. Primera de Juan 4:10. En esto se manifestó el amor. Pero su amor es tan trascendental. Ese amor de Dios es tan trascendental, inigualable, que se mostró no únicamente enviando a su Hijo unigénito. Dios no solamente envió a su monogené, como es la palabra unigénito en griego, sino que Él envió a su Hijo como una muestra de amor como ninguna otra en todo el universo. La muestra de amor que Dios hizo enviando a su Hijo es una muestra de amor que nadie jamás en todo el universo lo hizo, ni lo hará, ni nunca será una mayor muestra de amor más que esta. Dios envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y enseguida vamos a explicar qué significa esto. Dios envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios envió a su Hijo para que todos nosotros supiéramos lo que significa que Él murió como propiciación por nuestros pecados. Para todo judío en aquel tiempo, en el primer siglo, sabía muy bien, ellos conocían muy bien, todos los judíos en el tiempo de Jesús conocían muy bien lo que significaba esto de propiciación o propiciatorio. Ellos sabían muy bien a qué se refería eso. Cuando la Biblia dice que Cristo vino como propiciación, en la mente de un judío ellos entendían, sí, realmente lo fue. ¿Sabe por qué era que ellos conocían eso? Porque eso es lo que ellos hacían todos los días. Sacrificaban animales como propiciación por sus pecados. Y ellos sabían personalmente que era eso. La palabra propiciación significa hacer un sacrificio propiciario para calmar o para apaciguar la ira de Dios por el pecado del pecador. Propiciación significa hacer un sacrificio, una expiación de un sacrificio para calmar esa ira de Dios que está sobre el pecador por su pecado. Y era por eso que un judío en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel pecaba, inmediatamente iban a hacer sacrificio. ¿Por qué razón? Porque la ira de Dios estaba sobre ellos, venía sobre ellos y ellos, la única forma de que la ira de Dios sea pasada o sea quitada era cuando ellos hacían un sacrificio. Era un sacrificio, la propiciación era un sacrificio que se hacía para calmar la ira de un Dios enojado y justamente enojado por el pecado y por la transgresión del pecado. Era un sacrificio que se hacía para satisfacer la ira de Dios que está apuntando hacia el pecador por medio de un sacrificio para pasar así por alto la penalidad por dicho pecado.
Esto era lo que hacía el pueblo de Israel todos los días en el Antiguo Testamento. Sacrificar animales para apaciguar la ira por el pecado. Cuando alguien pecaba, un sacrificio tenía que hacerse. Un sacrificio que fuera proporcional. Para así ellos poder evitar que la ira de Dios, el furor de Dios cayera sobre ellos, sobre su familia, sobre su nación. Podemos decir que hacer o no hacer un sacrificio en aquel tiempo era algo de vida o de muerte. De vida o de muerte. El pecado de este pecador era perdonado con dicho sacrificio. Era perdonado. Pero ¿sabe qué interesante? Es verdad que el pecador que cometió ese pecado hacía un sacrificio propiciatorio, él recibió un perdón. Pero ¿sabe qué pasó del otro lado? Él recibió un perdón a cambio de la vida de un animal. Él era perdonado por un animal moría. Él era perdonado por un animal derramaba su sangre. Para que ese pecador entonces fuera perdonado. Tu pecado perdonado por el animal moría. Si él no muere, si el animal no derrama su sangre, tus pecados siguen ahí y la ira de Dios sigue sobre ti. Escuche cómo dice Levítico 16, 15. No lo puse en pantalla, pero usted puede buscarlo. Levítico 16, 15, 16. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo. Y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo. Y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados, así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de su impureza o de sus impurezas. Estos sacrificios se hacían porque había iniquidad, porque había impureza, porque había pecado. La sangre de muchos toros y machos cabríos tenía que ser derramada como propiciación por el pecado. Ahora, este versículo 10 nos dice, Juan dice aquí, que Cristo fue como una propiciación. Cristo fue como propiciación. El propiciatorio, si usted estudió el arca del pacto era una caja. Y dentro de esa caja había una tapa. Esa tapa tenía dos ángeles con sus alas abiertas y estaban uno frente a otro. Y eso era el propiciatorio, esa tapa. Esa tapa de ahí era el propiciatorio que estaba con los ángeles abiertos. Y sobre esa tapa se derramaba la sangre del cordero o del macho cabrillo para perdonar el pecado. Y ahora Juan nos dice que Cristo se hizo como propiciación. Qué interesante esto. Jesús fue el lugar donde se derramaba la sangre por el pecado. Jesús fue el lugar donde se derramaba la sangre por el pecado. Jesús fue el propiciatorio. Pero no solo eso, Jesús fue la arca del pacto en sí. Él fue la arca del pacto, Él fue el propiciatorio. Y lo más maravilloso, que Cristo fue el sacrificio, Él fue el cordero que derramó su sangre sobre sí mismo. Él fue la tapa, Él fue el arca, Él fue el propiciatorio y Él fue la sangre del cordero que fue derramada. Él fue el cordero que fue inmolado como propiciación sobre sí mismo. Jesús fue eso. Eso es lo que está diciendo Juan. Cristo fue enviado como propiciación, como sacrificio, a derramar su sangre. Pero lo maravilloso de esto es que mientras los judíos sacrificaban corderos y macho cabrío y toro durante todo el año, todos los días,
Cristo se sacrificó a sí mismo sobre él mismo, derramó su sangre como el cordero sobre él mismo, una vez y para siempre. No más sacrificio, no todos los días, una vez y para siempre. Es lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 26 a 27. Escuche como dice Hebreos 7, 26 a 27. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre. Cristo se sacrificó una vez y para siempre. Él fue el Cordero eterno, el sacrificio eterno que quitó el pecado, no que lo tapó, sino que lo quitó por siempre. Ahora tú entiendes cómo fue que Dios mostró su amor en la cruz. Dios mostró su amor en la cruz enviando a su Hijo como un sacrificio. Dios no envió a su Hijo a la tierra, a este mundo, como un gobernante, como un presidente envía a un delegado a otro lugar, a otro país. Dios lo envió a Jesucristo con la sentencia de sacrificio y de muerte firmada. Él vino no como un representante únicamente a mediar la paz y salir ileso. Él vino a mediar la paz y a dar su vida como un sacrificio para lograr dicha paz entre Dios y el hombre. Escuche como dice, vaya a su Biblia a Juan capítulo 2:2. Primera de Juan capítulo 2:2. Dice Primera de Juan 2:2. Él mismo, hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Escuche como dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿quién? Jesús lo hizo. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él fue tratado como un pecador. Dios mostró su amor enviando a su Hijo a que trataran a su Hijo como un pecador, como un vil pecador por nosotros. Dios nos mostró su amor enviando a su Hijo como un sacrificio propiciatorio, un sacrificio final, que quitaría la ira de Dios por el pecado. Esto Dios lo hizo enviando a Cristo a morir. Y Cristo puede quitar la ira del pecado sobre el hombre cuando tú abrazas el sacrificio y recibes su perdón. Es la única manera de quitar la ira de Dios. Pero todo hombre y mujer sin Cristo, esa ira de Dios que mencionábamos, que quitaba el sacrificio, está actualmente todos los días sobre el pecador, sobre el hombre sin Cristo. La ira de Dios, el furor de Dios, el enojo de Dios, la rabia de Dios está todos los días contra el pecador que no acepta a Cristo como su Señor, que rechaza su sacrificio. Miren cómo dice el Salmo. Si usted no lo puede leer, no lo lee, lo puede escuchar. El Salmo 7, versículo 11 al 13. Salmo 7, 11 al 13. Dice, Dios es juez justo. Dios es juez justo. Y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él, Dios, afilará su espada. Tensando y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. Dios está preparado todos los días, airado contra el hombre que no le conoce. Salmos 5, versículos 5 al 6 dice, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador.
Y si tú me dijeras, no, pues eso nada más es en el Antiguo Testamento. ¿Tú piensas que nada más es en el Antiguo Testamento? Vamos al Nuevo Testamento. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios se revela desde los cielos contra aquellos hombres que hacen obstáculo a la palabra de Dios. Entonces la ira de Dios está todos los días apuntando al hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo, su pecado no han sido propiciados. Aunque ya Cristo pagó, pero si no conoce a Cristo, si no reconoce a Cristo, aún esa ira de Dios está sobre ellos. Esta es la condición del hombre sin Cristo. Pero lo que le conocemos, lo que hemos creído, lo que hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos recibido el perdón de Dios en su Hijo, hemos sido liberados de esa ira de Dios. Dios nos mostró su amor enviando a su Hijo de esta manera. Por hombres y por mujeres pecadores como somos tú y yo. Él no lo envió por personas buenas, eso lo dice Romanos y lo dice Efesios. Él envió a su Hijo por gente mala. Esa es la muestra de amor inigualable. Escuche lo que dice Arturo Collins. Dice, Dios toma la iniciativa al manifestar el amor. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. No teníamos la capacidad de amar, y si hiciéramos algún esfuerzo propio, no tendría ningún valor. Es necesario, mis hermanos, fue necesario que Dios tomara la iniciativa para producir en nosotros, o para producir algo satisfactorio, para que así nosotros tengamos vida, o para darnos vida con la cual nosotros podamos amar. Solamente podemos amar porque tenemos vida. Vida que Él nos dio, para que nosotros podamos amar con un amor perfecto, con un amor sin límite. Ante esta muestra de amor que Dios dio, que Dios mostró a su Hijo, la pregunta que vamos a hacernos es, ¿qué haré? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué haré yo? ¿Qué haremos ante esa muestra de amor? ¿Cuál será mi respuesta a ese amor que Dios demostró enviando a su Hijo? Eso debe producir un efecto en nosotros y un compromiso. ¿Cuál es mi respuesta? Eso me lleva a mi segundo punto. Mi respuesta a su muestra de amor. Versículo 11 al 13. Dice versículo 11. Amados, si Dios así nos amó, dice Juan, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros de esa misma forma. Esa es mi respuesta. Cuando Dios me muestra un amor así, y yo lo entiendo, y yo lo comprendo, y yo lo desgloso, mi respuesta natural debe ser, Señor, yo quiero amar como tú me amaste. Yo quiero dar como tú diste. Yo quiero entregarme como tú te entregaste. Nuestra respuesta a ese amor que Dios demostró es que debemos de amarnos unos a otros. Tal vez no lleguemos al mismo nivel que Dios, pero sí podemos acercarnos. Amarnos unos a otros. Siendo que Dios nos amó, es lógico que debemos amarnos unos a otros de esta forma. Eso es lo que por defecto debería salir de nuestros corazones. Si Él nos amó a nosotros así, nosotros también deberíamos amarnos de esa forma. De esa forma deberíamos amarnos. Recordemos que si le conocemos de veras, si conocemos a Dios de veras, el amor que es Dios mora en nosotros. Y ese amor, ese Dios que mora en nosotros, nos capacita a nosotros
para poder amar y nos motiva a hacer lo mismo, habiéndonos dado un ejemplo tan grandioso de amor incomparable como el que él hizo. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada que nosotros no podemos producir ese amor? Bueno, Dios vino a nosotros y nos dio su naturaleza, que es amor. Ahora nosotros estamos capacitados para amar. La semilla del amor ágape divino fue sembrada en nosotros. No digas que no lo tienes si lo conoces, lo tienes. Pero tienes que darlo, tienes que soltarlo, tienes que descubrirlo, alimentarlo, perfeccionarlo. Miren cómo dice el versículo 12. A Dios nadie lo ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Aunque es una realidad, mis hermanos, que a Dios nadie lo ha visto más que el Hijo. Nadie más que el Hijo ha visto, como dice Juan 1:18, que al unigénito Hijo del Padre nos dio a conocer. Nadie ha visto a Dios más que el Hijo. Pero no obstante, mis hermanos, cuando los cristianos, cuando usted y yo nos amamos unos a otros, estamos demostrando que Dios permanece, que Dios vive en nosotros. Y no solo eso, sino que su amor ha llegado a su máxima expresión en nosotros. Cuando nos amamos de esta forma, estamos diciendo que Dios vive en nosotros y que su amor está maduro, está completo. Ha llegado a funcionar de una forma máxima en nosotros, entre nosotros. Jesús dijo, ellos van a conocer, el mundo va a conocer que son mis discípulos cuando se amen unos a otros. Es así como el mundo conoce a Dios, conociendo su amor, conociendo a nosotros. John MacArthur dice, Jesús ya no está. Los discípulos no iban a estar. Entonces, como a Dios nadie lo ha visto, Jesús ya no estaba, ¿cómo el mundo iba a ver a Dios? A través del amor de la iglesia, a través del amor de los hermanos. Si practicamos el amor, dice Arturo Collins, si practicamos el amor hacia otro, esta es una evidencia de que Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. O sea, ha llegado a su plenitud. Perfeccionar significa que ha llegado a su plenitud en nosotros. El amor de Dios se perfecciona en nosotros, no solo cuando se perfecciona en nosotros solo cuando hay obediencia a sus mandamientos. El amor de nosotros va a llegar a su máxima expresión cuando somos obedientes, entregados a su mandamiento y lo cumplimos. Dice 1 Juan 2:5, dice, pero los que obedecen la palabra de Dios muestran verdaderamente cuánto lo aman, así es como sabemos que vivimos en Él. Los que obedecen la palabra de Dios están mostrando cuánto aman a Dios. Para Dios no importa que tú le digas, te amo Dios. Si tú no obedeces su mandamiento, tú no lo amas, aunque se diga con sus labios, con tus labios. Dice aquí 1 Juan, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman a Dios. Así es como sabemos que vivimos en Él. Cuando obedecemos, estamos mostrando que amamos a Dios. Ahora, otra respuesta a ese gran amor que Dios ha mostrado es esta, la última, versículo 13. Otra respuesta a ese amor que Dios ha mostrado es esa seguridad de salvación por la presencia del Espíritu Santo morando en el cristiano. Esa seguridad, esa certeza de la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros es otra respuesta de ese amor tan grande que Dios ha mostrado. Versículo 13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué? En que nos ha dado de su Espíritu. La morada del Espíritu Santo da seguridad al creyente de que está en Dios y que su amor está en Él. Si uno no conociera la palabra de Dios, si usted no conociera la palabra de Dios, podríamos llegar a creer que Dios puede alejarse de nosotros o que Él puede dejarnos o irse de nosotros dentro del templo. Pero gracias a que la palabra de Dios está ahí,
nos dice que el Espíritu Santo mora en el creyente y que es la garantía de nuestra salvación. Pero es triste que hoy en día hay muchos cristianos que tienen esa duda. Piensan que Dios se puede ir, que el Espíritu Santo se va. Cuando nuestro Señor Jesucristo prometió a sus discípulos que Él se iba a ir, Él dijo, yo voy a enviar un consolador. Dice en Juan 14:6, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo iba a estar con nosotros para siempre. La palabra para siempre indica que el Espíritu Santo iba a estar permanentemente en el creyente. No se iba a ir, Dios no se iba a ir, iba a estar ahí en el creyente. Es una bendición, mis hermanos, saber que también nosotros permanecemos en Él. El Espíritu Santo mismo da testimonio. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo le dice a mi espíritu interior, tú eres hijo de Dios. ¿Has escuchado la voz del Espíritu Santo diciéndote eso? ¿La has escuchado? El Espíritu Santo nos dice a nosotros, nos confirma, sí, tú eres hijo de Dios. Para conclusión, para terminar, dice 2 Corintios 5, 14 al 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñes, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió por todo y nosotros morimos y ahora vivimos, y no vivimos para nosotros, vivimos para Él, por el que resucitó y quien nos resucitó a nosotros. Y si vivimos para Él, ¿qué significa vivir para Cristo? Vivir para todo lo que Él dijo, enseñó, incluyendo el amarnos unos a los otros. Dice Williams McDonald, dice, el amor de Dios nos ha sido dado, no para que lo acumulemos para nosotros mismos. Dios no nos dio su amor para que lo guardemos ahí como tesoro, sino para que sea derramado por medio de nosotros a otros. El amor es para darlo a otros. Cuando nos amamos unos a otros, de esta manera, esto prueba que permanecemos en Dios y Él en nosotros, y de que somos partícipes de su Espíritu Santo. Como amados por Dios, como creyentes que hemos sido nacidos de su amor, nosotros debemos dar amor unos a otros. De hecho, el amor es el primer fruto del Espíritu Santo que aparece en Gálatas 5, 22 al 23, y con esto termino. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El primer fruto del Espíritu Santo es amor. Porque es inconcebible un cristiano que es cristiano y no tenga amor. Eso no existe. Todos cristianos tenemos amor, uno más que otro. Y lo que tienen más que otro es porque esos que tienen más que otro han aprendido a amar más. ¿Cómo yo aprendo a amar más? ¿Cómo? ¿Sabe cómo se aprende a amar más? Yendo a la fuente. Si tú quieres más agua, ve a la fuente de agua y para tomar toda. Y cuando tienes muchas aguas, puedes distribuir a todo el mundo. ¿Quién es la fuente de amor? Cristo. Descubre a Cristo más, descubre su amor, descúbrelo más como profundizando en esta palabra propiciación. Deja que ese amor de Cristo te constriña. La palabra constriñir es como que te exprima, como que te haga sentir de una forma que tú puedes decir, wow, ¿por qué me amaste? Deja que el amor de Cristo te constriña, y cuando eso suceda,
De ti va a salir amor, porque te está llenando de su amor. Anda más en comunión, en obediencia a Él, y eso va a producir una vida de amor y vas a dar más amor. No podemos ser indiferentes ante la muestra de amor que Dios ha dado. Envió a su Hijo, honrémosle. Honremos al Hijo, viviendo para Él. Debemos estar dispuestos, mis hermanos, a caminar una milla extra por el hermano. Muchas veces no es fácil, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos dice a nosotros, hay algo que nos dice a nosotros, yo debo de amar si me aman. Yo debo de hacerle a que me hace a mí algo bueno. Pero el que me hace mal, yo no debo hacerle nada. Así piensa el mundo, pero cuando tú haces así, mira a Cristo y dices, ¿qué había bueno en mí? Nada. Y Él dio todo por mí. ¿Cómo yo no voy a dar todo por Él? Si todo diste tú por mí, dice una canción, yo también doy todo por ti. Mostremos amor. Es la mayor respuesta al gran amor de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando predicamos y cuando estudiamos textos como estos, podemos darnos cuenta que aún necesitamos crecer más en amor. Dios, pero ¿cómo creceremos si no nos sumergimos en tu amor, en tu palabra, en obediencia? Gracias porque tú nos has dado muchas evidencias de que somos tus hijos. Ayúdanos a que tus hijos vivamos como tus hijos. Sirvamos como tus hijos. Amemos como tus hijos. Adoremos como tus hijos. Busquemos el reino de los cielos como tus hijos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos. Y gracias por mostrarnos cuánto nos amaste. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por liberarnos de esa ira tuya que estaba sobre nosotros. Esa ira que estaba cayendo sobre nosotros por nuestros pecados. Y Cristo vino y murió en la cruz y nosotros lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador y esa ira fue quitada. Fue quitada. Ahora que la gratitud sea la que brote de nuestros corazones. También te rogamos por aquellos que viven en este mundo, Señor, ignorando esa ira que está sobre ellos y que un día caerá por completa en el infierno. Te pido que tú permitas que ellos despierten de ese engaño del pecado y puedan correr como alguien que corre cuando está siendo perseguido. Y sí son perseguidos por tu ira. Que corran a Cristo. Que corran a Él. Clamando por auxilio. Sálvame Cristo, sálvame Cristo. Sálvame de la ira de Dios. Porque mis pecados son muchos y su ira es justa. Que salgan corriendo pidiendo socorro a ti, Señor. Esa debería ser la actitud del pecador, correr a Cristo y abrazarlo y no despegarse de Él. Así como cuando un niño corre y se pega del pie, de la pierna de su padre ante el ataque de un enemigo. Sí, Señor, ayúdanos. Que tú traigas al pecador a la salvación, Señor. Te adoramos, te glorificamos. Señor, Cristo Jesús. Amén.